¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Nuevamente me da gusto estar frente a ustedes y con un mensaje de Dios. Así es que sin más ni más, ¿qué les parece si oramos para pedirle a Dios primeramente su dirección y también que hable a nuestros corazones, como siempre lo hace a través de su palabra? Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, te damos gracias por este día. Te damos gracias por este miércoles porque infinitas son tus misericordias para con nosotros. Hoy, Padre, te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que podamos recibir tu palabra, tu consejo y lo pongamos en práctica. Que hables a los corazones atribulados, los corazones dolidos y sobre todo, Padre, a todos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, como les decía, me da gusto estar nuevamente con ustedes y hoy quiero compartir un mensaje que le he titulado El propósito en tu aflicción. Un mensaje que ya hemos escuchado alguna vez, ya lo he compartido, pero tengo en el corazón volver a recordárselos. Tal vez alguna persona está esperando escuchar esta palabra de Dios y hoy quiero compartirla. Así es que les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Y dice así: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y vamos a dejarle hasta ahí. Y vamos a ver, hermanos, a través de este pasaje muy conocido, cómo Jesús tenía un propósito muy grande en la aflicción de Marta y de María. Y hoy quiero mostrar a través de este sermón cómo todo cristiano puede permitir que Dios se glorifique a través de su aflicción. Repito, como todo cristiano puede permitir que Dios se glorifique a través de tu aflicción. Hace tiempo, hermanos, platicando con una persona me decía sus problemas, me comentaba alguna situación muy difícil y esa situación se le aumentaba con otro problema más y otro problema más. Y recuerdo estarle expresando el consejo a través de la palabra y le decía: ¿sabes qué, hermana? Usted recuerde que tenemos un Dios todopoderoso. Recuerde que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que está aquí con nosotros. Y también le estuve dando ciertos atributos morales de Dios, como que Él es fiel, Él es justo, Él es bueno, Él es compasivo, fiel, misericordioso, paciente y Él es amor. Y en ese momento, como en nuestras vidas, las aflicciones nos ciegan. Las aflicciones en nuestras vidas vienen a menguar nuestro espíritu muchas veces y creemos y decimos: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios en este momento? Pues ese mismo pensamiento creo yo poder ver en estas 2 hermanas de Lázaro, Marta y María. En algún momento ellas buscan a Jesús cuando tienen aflicción. Y hay que recordar lo que dice este texto que leímos, donde Jesús le dice que esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar al Señor. Así es que yo creo que toda aflicción es para que glorifique a nuestro Dios. Aun que parezca la situación difícil, en algún momento, como dice la palabra de Dios, todo lo que sucede, todo lo que nos pasa, nos va a ayudar para bien. Así es que vamos a iniciar. Y en primer lugar, ¿cómo todo cristiano puede permitir que Dios se glorifique a través de su aflicción? Bueno, en primer lugar, creyendo que Dios te ama. Y quiero decirte algo: aquellos
a quienes ama Cristo no están más exentos que otros de su porción de aflicción y angustias. Más bien, ellos están más seguramente destinados a ellas. Nosotros como cristianos, hermanos, debemos de saber algo, que Cristo nos ama. Y aunque Cristo nos ame, van a venir aflicciones a nuestras vidas. El saber que Cristo nos ama no nos exenta, hermanos, de que en algún momento venga crisis en nuestra vida. Vengan problemas, vengan situaciones dolorosas. Debemos de tener bien en cuenta que estamos en esta tierra y en esta tierra vamos a sufrir. Pero hay una diferencia, vamos a estar acompañados de nuestro Señor. Y hay algo, hermanos, que el enemigo pone en nuestro corazón y en nuestra mente. Él astutamente desarrolla un pensamiento negativo del amor a Jesús hacia nosotros cuando estamos en situaciones de aflicción. Muchas veces cuando estamos afligidos, en momentos difíciles de nuestra vida, el primer pensamiento que viene es, ¿y dónde está Dios? Como la mujer que les comenté hace rato. ¿Dónde se encuentra? ¿Por qué me hace esto? Y ese es un pensamiento que muchas veces, no todas, pero muchas veces el enemigo pone en nuestro corazón. Podemos decir, Dios no me ama porque está permitiendo que me suceda esto. Pero habrá veces que le digamos al Señor, si tú me amas, permite que no pase. Y condicionamos al Señor y debemos recordar que Dios todo lo sabe y todo lo que hace es para nuestro bien, hermanos. Muchas veces la gente no entiende esto. Y bueno, y quiero recordarte lo que dice Juan, el Evangelio de Juan 16, en el versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nos dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero, aquí viene una conjunción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Así es que, hermanos, confiemos en el Señor, porque Él está con nosotros y Él ha vencido al mundo. Y bueno, estas hermanas de Lázaro se aferraron tenazmente al amor de Dios en Cristo. Ellas dicen, nosotros creemos que tú lo amas. Ellas mandan a avisarle al Señor y traen su problema ante Dios. Eso es algo que debemos de hacer. Cuando estés en aflicciones, trae tu situación ante el Señor. Ellas así lo hicieron, trajeron su problema delante de Dios, mandaron a buscar al Señor Jesús y le dijeron, ¿sabes qué? Esta es nuestra necesidad. Un problema, una necesidad, no nos debe de apartar de Cristo. Una aflicción, un problema, una necesidad nos debe de acercar más a Cristo. Y bueno, en segundo lugar, ¿cómo todo cristiano puede permitir que Dios se glorifique a través de su aflicción? Pues creyendo que le importa nuestra petición. Nosotros debemos de creer y saber que nuestras oraciones y peticiones le interesan al Señor. Y ahora, siempre el Señor escucha nuestras peticiones, pero a veces no son contestadas. Y quiero ir a esto. Una declaración que en su contenido se convierte en una petición. Esta Marta y María mandan a buscar a Jesús y le dicen, enviaron pues, en el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Esta oración, hermanos, lleva una petición. Es como cuando tu hijo se acerca, tu hijo pequeño, y te dice, mamá, tengo hambre. No te está diciendo, dame de comer. Es una petición, pero con es una oración con una petición. Y él te dice, mamá, tengo hambre. Obviamente te está diciendo, dame de comer. Y así es. Esta Marta y María le mandan una petición, pero con una declaración. Ven y sánalo, por favor. Y bueno, ¿qué pasa en algún momento después? Que sabemos qué pasa con Lázaro y le dicen a estas dos hermanas, si hubieses estado aquí. Tal vez en algún momento podemos ver esta situación y decir, bueno, a Jesús no le interesó la necesidad y la angustia de Marta y María, porque no la contestó. Pero quiero ir hacia allá. En el versículo 32 de este capítulo 11 dice,
Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Esto es algo que debemos de ver muy claro. No tenían duda de que el Señor podía hacer algo. Le plantearon su necesidad. Haz tu voluntad. Vamos a ahondar aquí. Haz tu voluntad. ¿Se esperaría, hermanos, una respuesta inmediata? Jesús respondía a peticiones a otros que no eran sus discípulos. Marta y María mandan a buscar a Jesús. Les dan una oración con una petición. Y entonces Jesús no responde esa petición. Él escucha. Él le llega la necesidad, pero no la atiende. Entonces, en algún momento, ellas saben que Jesús puede actuar, que Jesús puede hacer algo, pero él se quedó 2 días. ¿Y por qué quedarte 2 días más? ¿Por qué Jesús se quedó 2 días más? Bueno, se pudiera entender que el Señor es indiferente a esta necesidad y dice, pues, luego voy o más tarde, primero tengo que hacer otras cosas. Pudiéramos verlo así. Pudiéramos ver que la necesidad de Marta y de María no fue contestada. Ellas estaban clamando y Cristo mirando hacia otro lado. Vamos a ver. Cristo, hermanos, no se quedó por ignorancia. Él sabía que Lázaro estaba muy enfermo. Él se enteró y, hermanos, muchas veces creemos que Dios no se entera de nuestras necesidades. Cristo se entera, Jesús se entera, nuestro Señor se entera. Él sabe de nuestras necesidades, el Señor se enteró y, hermanos, Él conoce nuestras cargas, conoce nuestras peticiones y mucho antes de que se las presentemos. Y bueno, Él no dejó de atender esa petición por indiferencia. Él no dijo, ese es problema de ustedes. Ustedes hicieron esto y ustedes se lo ganaron, ¿no? Algo que me gusta del autor del Evangelio de Juan, que es Juan, que él se enfatiza en el amor de Jesús hacia ellos, a Marta, a María y a Lázaro. Nos menciona que les amaba, y eso me gusta mucho de este evangelio. Bueno, sabemos que a Juan le conocen como el discípulo del amor o el discípulo amado. Ahora bien, él les amaba, nos lo muestra el autor, pero en el versículo 5, llamaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, pero no hizo nada. Jesús no hizo nada. Nos enfatiza el amor hacia ellos, pero no hizo nada. Es más, le llegó a amar tanto que en algún versículo más adelante, en el 35, Jesús llora. Jesús llora tal vez por la necesidad o la situación que están pasando. Hay muchas ideas de por qué llora Jesús, pero puede ser la aflicción de Jesús al ver a las personas por una pérdida. Ahora bien, nosotros sabemos que Cristo ama a su iglesia. No debemos de tener duda ni derecho a decir como los discípulos en medio de la tormenta. ¿Recuerdan cuando los discípulos dijeron, ¿no te importa que perezcamos? En Marcos 4:38. Una idea que no debe salir de nuestros labios ni de nuestra mente nunca, hermanos. Sabemos que Cristo nos ama, sabemos que Cristo le interesa, pero debemos de saber que también nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Eso tenemos de tener muy en claro, hermanos. Y si tienes dudas en algún momento de que Él no te ama y por eso tienes aflicciones, pues creo que es necesario voltear nuestra mirada al Calvario, a aquella cruz, y decir, ¿estoy seguro de que Dios me ama? Si ves aquella cruz, yo te apuesto, hermano, que tú vas a decir, claro que Cristo me ama porque dio su vida por mí. No tenemos derecho de decir, me amará el Señor y por eso me castiga. No, Cristo te ama, hermano, Cristo te ama. Y bueno, también nos responde Jesús, no por falta de capacidad. Muchos podrían pensar, es que no podía hacer nada. Claro que el Señor podía hacer mucho, por eso lo mandan a buscar. Es un aspecto doloroso y triste, y es que ver el sufrimiento de un familiar querido, podemos nosotros reconocer lo poco que podemos hacer por ellos. Nosotros no podemos hacer mucho.
Hay personas que tienen mucho dinero y dicen, no importa lo que cueste, pero sanen a mi familiar, sanen a mi hijo, sanen a mi hija. Y yo pago lo que sea, no es por el dinero. Pero hermanos, el dinero no hace nada. El único que puede es Jesús. Y Jesús tenía la capacidad de hacer algo por Lázaro. Y bueno, hermanos, en tercer punto, todo cristiano puede permitir que Dios se glorifique a través de su aflicción. ¿Cómo? Creyendo que Dios tiene un propósito. Creyendo que Dios tiene un propósito revelado en la palabra. Y Él tiene un propósito revelado tras sus acciones. Y vamos a ver el versículo 4, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Cristo podía darle sanidad inmediata a Lázaro. Marta y María hubieran alabado y glorificado a Dios y todos muy felices y todos muy contentos. Pero Cristo, hermanos, tenía algo más grande aún que realizar. Él quería hacer más de lo que ellas habían pedido. Cristo quiere hacer más en tu vida de lo que tú estás pidiendo. El problema, ahora, humanamente, ya no tenía remedio. Lázaro muere, ya no hay remedio ante la muerte. Y entonces es aquí cuando Cristo viene a actuar. Cuando es lo imposible, es cuando Cristo puede actuar. Y algo importante es que Cristo no quería sanar un enfermo en esta ocasión. Cristo no quería sanar un enfermo. Cristo quería levantar un muerto. Y para mostrar que tenía el poder sobre la muerte. Él quería mostrar el poder que tenía sobre la muerte. ¿Y cómo? Bueno, para esto necesitaba un muerto. Y ese muerto resultó ser Lázaro, su amigo. Así es que algo quiero decirte. Los amigos de Jesús también mueren. Los amigos de Jesús también sufren. Los amigos de Jesús también tienen momentos duros en esta vida. Así es que Lázaro muere y en nuestro sufrimiento, hermanos, podemos ver el propósito de Cristo. ¿Y cuál es el propósito de Cristo? Él lo dice en su palabra. Esto es para la gloria de Dios. Esto es para la gloria de Dios. Y entonces, así como la enfermedad y muerte de Lázaro fue para la gloria de Dios, también nuestras enfermedades y todas nuestras angustias pueden ser para el propósito de Dios y deben de ser para el propósito de Dios. Y bueno, viene una pregunta. ¿Cómo ve Cristo a los que sufren? Hay aspectos de la compasión que Dios solo... hay aspectos de la compasión de Dios que solo se experimentan en medio de las circunstancias adversas a la vida del sufrimiento. Y dice en el versículo 33, Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Así es como Cristo también ve nuestras necesidades. Muchos decimos, ¿por qué no haces nada? Hermano, créeme, así como se afligió Cristo en la muerte de Lázaro, así también Él se aflige en tus necesidades, en tus dolores y en tus problemas y en tus angustias. Así es que así es como Cristo ve a aquellas personas. Sabemos, hermanos, y hay una historia muy conocida que viene en segunda de Corintios 12:7, el aguijón de Pablo. El Señor quiere mostrar algo en ti, quiere hacer algo en ti, quiere mostrar su gloria. Solamente a veces puede ser manifestado de esta manera, poniendo nuestras situaciones críticas. Así es como Cristo a veces puede manifestarse. Y Cristo, hermanos, pudo haber sanado a Lázaro. Cristo pudo haber sanado a Lázaro rápidamente, pero Él tenía algo más grande que mostrarle al mundo. Y eso demanda que ustedes sufran un poquito más. Que Él les dice, confíen en mí. Cristo quería mostrar algo más, pero era necesario que sufrieran un poquito más sus amigos. Cristo quiere mostrarle algo al mundo y es necesario que pasemos por esa rueda y que Él nos moldee como ese barro. ¿Para qué? Para que sea glorificado Cristo a través de todo esto. Y Él nos dice, confía en mí. Confía en mí. Y para que Marta y María vieran a Lázaro resucitar, obviamente primero tenían que verlo morir. Para que Marta y María vieran a Lázaro resucitar, primero tenían que verle morir. Cristo, hermanos, no se quedó 2 días más
para después de recibir esta noticia, ¿por qué él no amara a Marta y a María? Él las amaba, pero él quería hacer el milagro más grande. Hermano, no mires solo tu aflicción. No mires solamente tu aflicción. Debemos aprender a mirar lo que Dios está haciendo a través de tu aflicción, a través de la aflicción de tu ser querido, a través de todo esto. Yo quiero invitarte a que razonemos un poquito la palabra de Dios y digamos, Señor, hay muchas necesidades en mí, pero quiero que te glorifiques tú. Hay enfermedades, hay muerte, pero a Dios sea la gloria. Todas las cosas que vengan serán con un propósito. Y quiero contarte algo. Hay una anécdota que me gusta mucho y es de un rey que le encantaba la cacería. Y en algún momento este rey sale de cacería y se lleva a sus sirvientes, y entre todos esos sirvientes iba un cristiano. Y este cristiano lo acompañaba, y cada vez que el rey tenía algún momento difícil, alguna situación crítica, este esclavo del rey le decía: mi rey, no se preocupe, todo lo que pasa es porque Dios lo tiene bajo control, no se preocupe, todo va a estar bien, mi rey. Y bueno, el rey decía: está bien. Y entonces cada que pasaba una aflicción: no se preocupe, mi rey, todo va a estar bien, Dios tiene todo bajo control. Una vez fueron de cacería y el rey, estando en medio de la selva, da un tiro y se cae, y al momento de caer ese tiro le da en la mano. Empieza a escurrir la sangre, empieza a haber dolor en su físico, gritos, y viene este siervo y le dice: mi rey, no se preocupe, aún en todo esto lo tiene controlado Dios, usted no se preocupe. Este rey, con el dolor, con lágrimas, con sangre, se levanta y le dice: ya me tienes harto, ¿sabes qué? Ya me desesperaste. Siempre con lo mismo y siempre con lo mismo, y no estás viendo cómo estoy sufriendo. Es más, llévenselo, pónganlo en el calabozo, enciérrenlo. Y se lo llevan y lo encierran. Llevan al rey, lo curan y encierran a este hombre. Después de algunos años, el rey sale nuevamente de cacería y se meten más a la selva. Y en algún momento se ven rodeados por una tribu de caníbales y capturan al rey y a todos los que él llevaba. Y entonces empiezan esos caníbales a comerse a cada uno de los integrantes de la compañía del rey, y dejan el platillo fuerte al último, al rey. Estaba más gordito y dicen: este es para el final. Y entonces llega el momento de que pasara al rey. Y empiezan los caníbales a quitarle su ropa. Y entonces los caníbales se le quedan viendo y como que no. Y el rey decía: ¿qué pasa? ¿Por qué no me comen? Y los caníbales: no. Y el rey: ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué tengo? Entonces voltean los caníbales y le dicen: tu mano. Él había perdido un dedo. Le dicen: no, comemos cosas buenas, tú no estás completo, vete. Entonces liberan al rey y escapa. Se va, camina por días y llega a su palacio. Llega a su palacio y entonces, pensando él, recuerda que hace años un hombre le había dicho: mi rey, no se preocupe, todo en algún momento nos ayuda para bien, Dios tiene todo bajo control. Y llama a ese siervo. Viene el siervo y le cuenta todo lo que sucedió. Entonces el siervo le dice: mi rey, el siervo todo barbudo, mugroso, flaco, de estar en esclavitud, peor, le dice: mi rey, ¿se da cuenta? Yo le dije, todo sirve para bien. Y eso que pasó, ese accidente, hoy lo tiene con vida, gracias a Dios. Y el rey le dice: sí, pero ¿y tú? Te tuve encerrado por años, mírate, estás todo barbón, mugroso, delgado, mírate, ¿cómo tú puedes decir eso? Le dijo: mi rey, me alegro más porque si usted no me hubiera encerrado, yo lo hubiera acompañado y hubiera ido con usted, y yo sí estoy completo, y a mí sí me hubiesen comido. Así es que usted me encerró porque Dios así lo quiso, y todo lo que sucede nos ayuda para bien.
Así es que, hermano, en esta situación difícil, todo nos ayuda para bien. Cristo no necesitaba un enfermo, Él necesitaba un muerto para hacer un gran milagro. Y así es que yo te invito a que tú le pidas a Dios para que haga algo en tu vida. Y si quieres un milagro, pídele y dile: Señor, no es lo que yo quiera, es tu voluntad. Y si en tu voluntad está que suceda, adelante. Y si no, adelante, pero que sea glorificado tu nombre. Oremos, hermanos. Amado y buen Dios, te pedimos por cada aflicción, por cada necesidad, por cada angustia, por cada problema de mis hermanos. Obra en su corazón, obra, Señor, en su físico, obra en esa enfermedad, obra, Señor, en ese corazón dolido, en ese corazón que está lastimado. Te pedimos, Padre bendito, que hagas tu obra maravillosa en cada una de nuestras vidas como iglesia, como hijos tuyos. Y hoy, Padre, los que escuchan este sermón, obra en sus necesidades. Te lo pedimos, Padre, sabiendo que tú puedes hacer todas las cosas porque tú eres todopoderoso. Tú eres, Señor, el que hizo esta tierra. Y sabemos, Señor, que todo lo que sucede aquí es porque tú así lo quieres. Aún nuestras vidas las ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que no hay mejor lugar que en tu presencia. Obra en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les mando un abrazo. Se dan cuenta que hoy no estoy en Puebla. Hoy me tocó grabar aquí en Ciudad de México y me da gusto poder estar nuevamente por aquí. Ya nos vamos para Puebla, pero déjenme decirles algo. Dios está trabajando en tu necesidad y en tu aflicción. No lo olvides. Y todo lo que sucede, todo lo que pasa, aunque esté mal, Dios tiene todo bajo control. Que Dios te bendiga.